¿Te has detenido a pensar qué significa realmente comulgar? ¿Alguna vez lo hiciste por costumbre, sin sentir nada en el corazón? Santa Teresa de Jesús, una de las santas más profundas y místicas de la historia del cristianismo, dejó una advertencia que hoy más que nunca necesitamos escuchar, porque no se trata solo de ir a misa o de cumplir con un rito. Se trata de un encuentro con el mismo Dios, y si lo hacemos sin conciencia, sin preparación, podríamos estar cayendo en uno de los errores más graves de la vida espiritual. Imagina por un momento que vas a recibir al mismo Cristo en tu alma, pero lo haces sin siquiera darte cuenta de lo que estás haciendo. No hay recogimiento, no hay examen de conciencia, no hay verdadera disposición interior, solo hay rutina, y esa rutina, según Santa Teresa, puede convertirse en un abismo silencioso entre el alma y Dios, un abismo que muchos no ven, porque creen que cumplir con el rito es suficiente. Pero ella lo advirtió: al recibir la comunión en estado de pecado o sin el debido respeto, es un acto que hiere el corazón de Dios. No lo dice con tono de condena, sino con un dolor profundo por ver cómo tantas almas se alejan sin saberlo, porque la comunión no es una tradición social, no es una ceremonia vacía, es un sacramento vivo, es una llama que puede purificar o quemar si no estamos preparados. Santa Teresa no hablaba desde la teoría. Sus palabras nacen de la experiencia directa con Dios, de sus éxtasis, de sus visiones, de su vida entregada a la oración y al silencio. Ella sabía lo que significaba estar en presencia divina. Por eso sus advertencias no pueden ser ignoradas. No son una opinión. Son un eco del cielo. En una de sus reflexiones más conmovedoras, escriben: si conociéramos el valor de una sola comunión bien hecha, lloraríamos de amor cada vez que nos acercamos al altar. Pero también dijo: ¿cuántas veces se recibe al Señor sin el alma siquiera mirarlo? Y eso es lo que más le dolía en la indiferencia, el automatismo, el olvido del amor. Muchos van a misa y se acercan a comulgar como si fueran a recibir un trozo de pan bendecido, pero ese pan, ese cuerpo, es el mismo Cristo que murió por ti, que se entrega en cada misa con la misma pasión con la que fue a la cruz. ¿Cómo no estremecerse ante eso? ¿Cómo no preparar el corazón como quien recibe al amor de su vida y sin embargo se ha vuelto algo rutinario? Incluso algunas personas, al salir del templo, no recuerdan siquiera lo que se leyó en el Evangelio, o se retiran del altar sin haber dicho una palabra interior, sin un agradecimiento, sin una lágrima de gratitud. Eso, para Santa Teresa, no es solo descuido, es una pérdida espiritual gigantesca. Ella entendía que el alma es una morada, una casa que debe estar limpia, abierta y encendida para recibir al Rey. No se puede recibir al invitado más importante de la existencia con desorden, con indiferencia o con frialdad. Cada comunión es una oportunidad para ser transformados desde dentro, pero si no nos damos cuenta, esa gracia se pierde y lo que pudo ser luz se convierte en sombra. Por eso este video no busca juzgar, sino despertar el alma que se ha dormido en la costumbre. Recordarte que no estás solo, que hay un Dios que quiere habitar en ti, pero que no puede hacerlo si no le abres la puerta de verdad. No de forma simbólica, sino real, desde lo más profundo de tu ser. Tal vez lo hiciste sin saber. Tal vez nadie te explicó. Tal vez pensaste que era suficiente con cumplir. Pero hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes decidir que la próxima vez que te acerques a comulgar, lo harás con todo el corazón, con el alma despierta, con amor verdadero, no por miedo, no por obligación, sino por ese deseo profundo de unirte al amor
que nunca falla. Sí, esta reflexión te ha tocado el corazón. Si alguna vez sentiste que comulgaste, sin saber realmente qué estabas haciendo, te invito a que le des like a este video. No es para mí, es para que más personas despierten también. Y si quieres seguir descubriendo la riqueza espiritual que los santos han dejado como herencia viva, suscríbete ahora mismo, porque hay voces como la de Santa Teresa que siguen ardiendo como lámparas en medio de la oscuridad. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que la comunión no te cambió nada, pero ahora entiendes por qué? Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila, no fue una santa, fue una mujer que vivió en el siglo XVI, en un tiempo de profunda crisis religiosa, y que se atrevió a hablar con una libertad que incluso hoy nos estremece. No era solo una monja de clausura, era una reformadora valiente, una escritora luminosa, y sobre todo, una mística que vivió una intimidad con Dios tan intensa que transformó su alma y la de quienes la escuchaban. Pero, ¿por qué sus palabras siguen teniendo tanto poder siglos después de su muerte? Porque no hablaba desde teorías ni repeticiones. Su lenguaje no era el del dogma frío, sino el del fuego, del amor divino. Lo que ella decía, lo vivía. Cada una de sus frases nacía de la oración profunda, de los silencios prolongados en los que su alma se fundía con Dios. Fue testigo de éxtasis espirituales, visiones del cielo y también del infierno, todo en una búsqueda sincera y desgarradora de la verdad. Y esa verdad no se queda en los libros, esa verdad sigue tocando corazones. Santa Teresa fue una mujer que amó a la Iglesia, pero no se cayó ante lo que estaba mal. Reformó la orden carmelita, porque veía como muchas religiosas habían caído en la comodidad y la tibieza espiritual. Quería volver al origen, al fuego del Evangelio. Su vida fue una cruz cargada con amor, luchas y noches oscuras del alma. Y precisamente por eso, cuando habla sobre la comunión, lo hace con una claridad que atraviesa los siglos. Muchos la conocen por su obra más célebre, El castillo interior, donde describe el alma como una morada con muchas habitaciones y el centro como el lugar donde habita Dios. Pero no basta con saber que ese castillo existe. Hay que habitarlo, hay que caminar por sus pasillos, limpiar sus rincones y permitir que la luz de Cristo lo llene todo. Para ella, la comunión era esa presencia real de Cristo que toca el alma, que entra al castillo y que transforma cada espacio desde adentro. ¿Y por qué es importante escucharla hoy? Porque estamos en una época en la que la espiritualidad a menudo se diluye en la prisa, en la rutina, en los formalismos sin alma. Se reza por costumbre, se va a misa por obligación, se comulga sin reflexión. Y Teresa ya lo había visto en su tiempo. Ella lo denunció con lágrimas y con palabras firmes. Dijo: Señor del mundo, ¿qué es esto? ¿A quién vienes? Tú, a visitor. ¿Cómo puede ser que, viniendo tú, no tiemble la tierra? Sus palabras nos sacuden porque nos recuerdan que no podemos seguir recibiendo a Cristo como si fuera algo pequeño, como si fuera una obligación social. Nos llama a abrir los ojos, a mirar con el alma despierta, a salir del letargo espiritual. Su voz, cálida pero firme, nos toma de la mano y nos invita a vivir la fe con profundidad, con verdad, con amor. Santa Teresa también fue nombrada doctora de la Iglesia, un título que solo han recibido unos pocos santos en toda la historia. Eso significa que su enseñanza no es solo para quienes aman la vida mística, sino para toda la Iglesia. Sus escritos, sus experiencias, sus advertencias y sus consejos están reconocidos oficialmente como fuente de sabiduría espiritual auténtica. No es cualquier opinión, es una guía segura. Además, vivió lo que predicaba, pasó por enfermedades físicas,
persecuciones dentro de su misma orden, incomprensiones de clérigos y la sensación constante de que sus visiones no serían creídas. Sin embargo, nunca dejó de escribir, nunca dejó de enseñar y nunca dejó de confiar. Why is a es más necesario que nunca, porque no se trata solo de repetir oraciones, sino de convertirnos en oración viva. En una de sus cartas más conmovedoras, escribió: en el alma que sabe lo que recibe en la comunión, no puede menos que arder de amor, pero si lo recibe sin amor, sin conocimiento, esa gracia se pierde como el agua que cae en una piedra. Palabras no condenan, pero sí nos despiertan, nos invitan a mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿cómo estoy recibiendo a Cristo? ¿Le abro mi morada interior o solo lo dejo pasar de largo? Santa Teresa sigue hablándonos porque su experiencia con Dios no fue algo privado, sino una misión. Dios la eligió como instrumento para advertirnos, para mostrarnos la belleza y el peligro que se esconde en las cosas sagradas cuando se las vive sin conciencia. Y escucharla no es mirar al pasado, es volver a encender el corazón. Su vida, su testimonio y sus enseñanzas nos recuerdan que lo sagrado no es algo automático, es algo que se acoge con reverencia, con preparación, con amor verdadero. Por eso, cuando ella habla de la comunión, no lo hace como un rito vacío, lo describe como el momento más sublime en la vida de un alma. Y si no lo vivimos así, corremos el riesgo de que esa gracia pase de largo sin que lo notemos. Para muchos católicos, la comunión es una parte habitual de la misa. Se acercan al altar, reciben la hostia consagrada, hacen una señal de la cruz o una breve oración y regresan a su lugar, a veces sin meditar profundamente lo que acaba de suceder. Pero para Santa Teresa de Jesús, ese momento no era uno más, ni un gesto simbólico. Para ella la comunión era un encuentro real, íntimo y transformador con Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Y cuando se vive con conciencia, el alma se enciende. Pero cuando se vive en la rutina, el alma se enfría sin notarlo. Santa Teresa no se conformaba con una fe superficial. Para ella, la Eucaristía era el momento más sagrado y profundo de toda la vida espiritual. Lo veía como una unión mística, como un acto en el que el alma y Dios se abrazan en un silencio lleno de amor. Es tan grande el bien que hay en una comunión bien hecha, escribió, que no sé cómo no nos deshacemos de gozo cuando lo recibimos. Pero ese gozo, advertía, solo es posible cuando el alma está verdaderamente despierta. Una de las enseñanzas más potentes que dejó Santa Teresa es que la comunión no es simplemente recibir a Cristo en la boca, sino abrirle el corazón para que entre y transforme. Si el alma está distraída, llena de ruidos, ocupada en 1000 pensamientos, la gracia no logra penetrar. Es como querer ver el cielo con los ojos cerrados. Él está ahí, pero no lo percibes. Para ella, comulgar es abrir la morada interior, ese castillo del alma que tanto describió, y permitir que Dios entre hasta el centro. Pero si la puerta está cerrada, si el alma está sucia o indiferente, el Rey no puede habitar con libertad. No porque no quiera, sino porque el alma no lo recibe con amor. Santa Teresa decía con claridad que el alma debía estar como un jardín regado, preparado, dispuesto a florecer al contacto del Creador. En sus escritos nos advierte que no basta con estar en gracia de forma técnica. Hace falta hambre de Dios, hace falta deseo, sed de encuentro. Decía que muchas veces Dios derrama gracias especiales en la comunión, pero que pasan desapercibidas porque no hay recogimiento interior. Es como recibir un tesoro y dejarlo en un rincón,
sin abrirlo. En uno de sus momentos de oración, Santa Teresa tuvo una experiencia tan intensa durante la comunión que dijo: no podía casi hablar, porque sentía a Cristo tan dentro de mí que todo mi ser temblaba. Y no fue una emoción pasajera, era la certeza profunda de que el mismo Dios había entrado en su alma, con una presencia viva, luminosa, amorosa. Ella no era teóloga académica, pero hablaba con una claridad que solo nace de la experiencia. No necesitaba palabras complicadas para explicar lo que vivía. Decían cuando comulgo: me parece que todo el mundo se apaga y solo queda Él en mí. ¿Te imaginas vivir la comunión así? Con ese nivel de profundidad, de entrega, de amor. Pero también advertía que si el alma está distraída o llena de pecado, esa gracia no transforma. Es como poner un diamante en el barro, decía. La piedra sigue teniendo valor, pero se pierde su luz. Por eso insistía tanto en la preparación, en el silencio interior, en ir a la misa, no solo con el cuerpo, sino con el corazón, atento, deseoso, rendido ante Dios. Santa Teresa también era consciente de que muchas personas comulgaban sin saber a quién recibían. Esa ignorancia espiritual le dolía profundamente, no por orgullo, sino por compasión. Sentía que tantas almas se perdían de la luz y la alegría que da una comunión bien vivida, que tantos iban al altar como si fueran a recibir algo sin vida, cuando en realidad están recibiendo al mismo autor de la vida. Ella no quería que viviéramos la fe como una costumbre sin alma. Su anhelo era que cada comunión fuera como un Pentecostés personal, en un momento en el que el Espíritu Santo descendiera y renovara todo nuestro interior. Y para eso hacía falta más que una intención superficial. Hacía falta oración, examen de conciencia, recogimiento y, sobre todo, amor. Una de las frases más conmovedoras que escribió fue: después de comulgar, no hablen con nadie más que con Dios, porque en ese momento Él está verdaderamente dentro de ti, como en un sagrario. Qué profundo es pensar que, tras recibir la comunión, se abre un tiempo de gracia en el que el alma es morada viva de Cristo. Pero ¿cuántas veces se pierde ese instante por salir de la misa hablando de trivialidades, sin haberle dicho nada al Señor que acaba de entrar en Santa Teresa? Comprendió como pocos el misterio de la Eucaristía, y su enseñanza no está pensada para santos de convento, sino para todos los que desean vivir una fe más viva, más profunda, más transformadora. Su forma de ver la comunión no es rígida, ni severa, ni llena de normas frías. Al contrario, está llena de amor, de ternura, de una invitación constante a despertar y amar más. Comulgar, para ella, es recibir al esposo del alma, no como símbolo, sino como realidad viva. Y si así lo entendemos, nuestra vida no volverá a ser igual. Comulgar es uno de los actos más sublimes en la vida de un cristiano. Es el momento en que Cristo se une al alma, no de forma simbólica, sino real. Es el corazón mismo de la misa, el centro del amor de Dios, manifestado en cuerpo y sangre. Sin embargo, como advirtió Santa Teresa de Jesús con profunda tristeza, muchas personas se acercan a la comunión sin la debida disposición interior, y ese, según ella, es uno de los errores más graves que se pueden cometer en la vida espiritual. Santa Teresa no lo dice con condena ni con juicio, sino con una mezcla de compasión y dolor. Ella amaba tanto a Dios y entendía tan claramente lo que significa recibirlo en la Eucaristía, que no podía permanecer en silencio cuando veía que las almas se acercaban a ese acto sagrado como si fuera una costumbre más. En sus escritos nos deja ver la gravedad de este descuido. Recibir al Señor con el alma manchada es una profanación que hiere al cielo. Comulgar en pecado mortal
sin confesión previa ni arrepentimiento sincero, no es simplemente un error, es una falta profunda que afecta al alma y que puede cerrar el corazón a las gracias que Dios quiere derramar. Para Santa Teresa, este acto no es solo indigno, es peligrosamente indiferente. Y la indiferencia espiritual es, muchas veces, más letal que el pecado mismo, porque lleva al alma a pensar que no necesita cambiar, que no pasa nada. Ella lo compara con encender una lámpara en un lugar lleno de humo. Por más que la llama esté presente, no ilumina, no calienta, no transforma. La gracia está allí, sí, porque Dios no se niega nunca, pero si el alma no se abre con verdad, esa gracia se queda sin espacio para obrar. Santa Teresa afirmaba con fuerza: el alma debe parecerse al oro bruñido cuando va a recibir al Rey, no puede ir con la herrumbre del pecado. Lamentablemente, muchas personas se acercan a la comunión solo por hábito, porque están en misa, porque toca, porque los demás lo hacen. Pero Dios no se deja tocar por las apariencias. Él mira el corazón, y si ese corazón no está limpio, si no hay sinceridad, si no hay dolor por el pecado, la comunión no edifica. Al contrario, puede volverse ocasión de mayor distancia con Dios. En una de las advertencias más fuertes de Santa Teresa es que quien comulga en pecado no solo no recibe los frutos del sacramento, sino que se aleja aún más de la presencia divina. No porque Dios rechace, sino porque el alma misma, sin saberlo, se cierra. Es como si levantara un muro invisible que impide el paso de la luz. Y lo peor es que muchas veces no se nota. El alma se acostumbra a esa tibieza espiritual y comienza a vivir la fe de forma superficial, creyendo que todo está bien. Santa Teresa lo explicó con una imagen muy clara. El alma que comulga sin preparación es como una casa desordenada a la que se invita a un huésped ilustre, pero no se le prepara ni el lugar, ni la mesa, ni el corazón. ¿Cómo puede ese huésped sentirse acogido? ¿Cómo puede actuar con libertad en una casa que no lo quiere recibir de verdad? No se trata de tener una vida perfecta, ni de merecer a Dios, porque nadie lo merece. Se trata de la actitud del corazón, de acercarse con humildad, con deseo, con respeto, de reconocer que necesitamos la misericordia divina y de prepararnos con sinceridad a través de la confesión, la oración y el silencio interior. Solo así, la comunión deja de ser un acto externo y se convierte en una fuente de renovación. Santa Teresa también advertía que el alma, cuando comulga indignamente, corre el riesgo de endurecerse espiritualmente. Puede comenzar a justificarse, a excusarse, a minimizar la importancia de su estado interior. Y eso, con el tiempo, la aleja de la conversión. La vuelve ciega a las mociones del Espíritu Santo. Por eso, insistía tanto en el examen de conciencia y en la confesión regular, no como obligación, sino como preparación amorosa para recibir al esposo del alma. Para ella, cada comunión debía vivirse como si fuera la primera y como si fuera la última, con reverencia, con emoción, con recogimiento. Si supiéramos quién viene a nosotros, decía, no podríamos contener las lágrimas. Esa conciencia profunda es la que hoy debemos recuperar, no por miedo, sino por amor, porque recibir a Cristo en el alma es un privilegio tan grande que no se puede tomar a la ligera, y no hay nada más hermoso que saber que podemos comenzar de nuevo, que si en algún momento comulgamos sin estar preparados, el Señor nos sigue, esperando con los brazos abiertos, nos llama, no para alejarnos, sino para purificarnos, nos invita, no para juzgarnos, sino para transformar nuestra vida desde dentro. Santa Teresa nos recuerda que la comunión no es un derecho automático,
es un regalo inmenso, y los regalos más valiosos no se reciben sin preparación, se reciben con gratitud, con temblor santo, con un corazón que anhela ser abrazado por Dios. En la Eucaristía no es solo un símbolo, ni una simple conmemoración. Es el corazón vivo de la fe católica, el momento en que el cielo toca la tierra. Cristo mismo se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad para habitar dentro del alma que lo recibe. Esta verdad es tan poderosa que, si la comprendiéramos con profundidad, no podríamos permanecer indiferentes jamás. Santa Teresa de Jesús lo sabía, lo experimentó, y por eso escribió con pasión sobre el misterio de la comunión. Para ella, comulgar era abrirse a una transformación radical. El alma, al recibir al Señor, se convierte en templo, en morada viva de Dios San. Pero esa transformación no sucede automáticamente. No es una magia. No basta con acercarse al altar. La Eucaristía es como un fuego. Puede calentar, puede iluminar, puede purificar, pero también puede quemar si no se recibe con el corazón preparado. Santa Teresa lo describe con imágenes muy profundas. Habla de la comunión como de un río de gracia que se derrama sobre el alma. Poro advierte, si el alma no está en disposición, si hay obstáculos interiores, ese río no penetra, se desliza por la superficie y se pierde la gracia que podría haber sanado, fortalecido, transformado. ¿Qué significa estar preparado? No se trata de tener una vida perfecta, ni de estar libres de toda debilidad humana. Se trata de estar en gracia, sí, pero también de tener el corazón despierto, sediento de Dios en un alma que comulga por costumbre, sin conciencia, sin deseo, recibe un tesoro. Paro nolo abro. Y ese es uno de los grandes dramas de la vida espiritual, recibir sin acoger, tener sin valorar. Santa Teresa decía que muchas almas pasan por la comunión como si recibieran un pan cualquiera, y no lo decía con desprecio, sino con tristeza, porque conocía el poder oculto que hay en Isaac. Sabía que una sola comunión, bien vivida, podía cambiarlo todo. Pero cuando se recibe sin recogimiento, la oportunidad se desperdicia. Ella misma tuvo experiencias místicas durante la Eucaristía. En sus escritos narra cómo, al comulgar, sentía a Cristo hablarle al corazón, infundirle luz, consolarla en medio de las pruebas. No eran emociones superficiales, eran gracias interiores que la llenaban de fuerza para seguir adelante en medio de su lucha por reformar la Orden del Carmelo. Esas gracias no eran solo para ella, sino para todo el que se acerca con fe viva. Una de sus frases más potentes dice: cuando el alma está bien dispuesta, el Señor se da sin medida. Es como el sol que entra por la ventana abierta. Pero, ¿y si la ventana está cerrada? ¿Y si hay barro en los cristales? YCL. Alma está distraída, agitada, sin atención a lo sagrado. Entonces, la luz no entra, o entra de forma tenue, sin causar su efecto completo. No es que Dios se niegue, es el alma la que no permite, es el alma la que pone barreras, a veces sin quererlo, por vivir la fe como rutina, o por no darse cuenta de lo que tiene delante. Santa Teresa decía que quien comulga sin amor, sin conciencia, se pierde el milagro, no lo ve, no lo sin, y su vida queda igual, sin ese fruto que debería haber nacido. Pero cuando hay preparación, cuando hay recogimiento, cuando el alma se entrega, la Eucaristía tiene un poder inmenso. No solo consuelan, transforman, sana heridas profundas, da luz en medio de la confusión, fortaleza ante el pecado, amor donde había frialdad. Y esa transformación no es inmediata, ni siempre visible, pero es real, y va renovando el corazón poco a poco. Santa Teresa enseñaba que cada comunión es una oportunidad única
no hay dos iguales, porque cada encuentro con Dios es un acto de amor fresco, personal, irrepetible. Por eso insistía tanto en que no se puede comulgar en automático. Es necesario abrirse con humildad, pedir ayuda al Espíritu Santo y acercarse con reverencia verdadera. También hablaba del peligro de ir acumulando comuniones sin fruto. Decía que el alma, si no se da cuenta de lo que está haciendo, puede acostumbrarse y volverse tibia. Y la tibieza espiritual es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento interior, porque da la falsa sensación de estar bien, cuando en realidad se ha perdido la pasión por lo divino. Santa Teresa nos recuerda que Dios se da con generosidad, pero espera también una respuesta, no por necesidad sino por amor. Él no obliga, respeta nuestra libertad, pero si ve que el alma se prepara, que se purifica, que desea su presencia, entonces actúa con poder, entra en ilumina, restaura. La Eucaristía no es solo un premio para los buenos, es medicina para los enfermos del alma. Pero como toda medicina, necesita ser tomada con conciencia, con fe, con apertura. Si no, pierde su efecto. Por eso, cada vez que te acerques a comulgar, detente un momento, haz silencio interior. Habla con Jesús en lo profundo de tu alma. Dile que lo amas, que lo necesitas, que deseas recibirlo con humildad y verdad. No hay mejor preparación que un corazón sincero, que se reconoce pequeño y necesitado. Santa Teresa, con su vida y su palabra, nos enseña que la Eucaristía es el mayor regalo que hemos recibido, pero no todos saben abrir ese regalo. Y no hay tristeza más grande que dejar pasar la gracia de Dios por no haber preparado el alma. Santa Teresa de Jesús no era ingenua. Sabía, como pocos, que la vida espiritual es también un campo de batalla, un combate silencioso, pero real, entre la luz de Dios y las oscuridades que buscan apartar al alma del camino de la verdad. Entre esas fuerzas que actúan en lo oculto, ella reconocía la presencia del demonio, no como una figura simbólica o una imagen de miedo, sino como una realidad espiritual que puede confundir, seducir y engañar, sobre todo a quienes creen estar cerca de Dios, pero no lo están de verdad. Una de sus advertencias más insistentes tenía que ver con lo que ella llamaba falsa devoción, es decir, una vida religiosa que aparenta, pero que no transforma. Que disfraza du fe, pero carece de profundidad, que cumple con los ritos, con las fórmulas, con las prácticas externas, pero sin alma. Y es justamente en ese tipo de devoción vacía donde, según Santa Teresa, el demonio actúa con mayor astucia. Ella escribía con claridad que el demonio no teme tanto a quien peca abiertamente, porque ese ya se ha alejado del bien. Lo que realmente le inquieta es una comunión bien hecha, un alma sincera que busca la santidad, una oración profunda que nace del amor. Por eso, su estrategia es más sutil, introducir el engaño espiritual, la comodidad, el autoengaño, hacer que el alma crea que está bien, cuando en realidad está adormecida. Santa Teresa decía que uno de los mayores peligros en la vida espiritual es acostumbrarse a las prácticas religiosas sin vivirlas desde el corazón. Ir a misa por costumbre, comulgar por tradición, rezar por obligación. En ese estado, el alma ya no se cuestiona, cree que cumple, cree que está bien, pero en realidad está lejos. Y esa es la falsa devoción que tanto duele al corazón de Cristo. Ella lo expresaba con gran dolor. El demonio teme mucho más a un alma humilde y recogida que a 1000 almas que rezan con palabras vacías, porque la humildad abre el alma a la gracia y la recogida interior permite
que Dios actúe. Pero si el alma se vuelve fría, superficial, preocupada solo por las apariencias, entonces el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar confusión en el contexto de la comunión. Esta advertencia se vuelve aún más importante. Si el alma se acerca al altar sin conciencia, sin arrepentimiento, sin deseo de encuentro, comulga con el cuerpo, pero no con el alma. Y eso, lejos de acercarla a Dios, puede alejarla aún más. Santa Teresa hablaba con firmeza sobre esto. Han comulgar sin amor es recibir fuego en el pecho, pero no para arder de amor, sino para ser quemado en silencio. Ella entendía que el demonio no siempre actúa con grandes tentaciones visibles. A veces su obra más peligrosa es hacer que el alma se acomode, que pierda la sed de Dios, que se conforme con una religión sin vida. Y esa religión sin vida puede sostenerse externamente, con hábitos, con ritos, con presencia en la iglesia. Pero si falta la entrega del corazón, todo queda vacío. Una de las frases más estremecedoras que escribió fue: a muchos se acercan al Señor como si fueran justos y se retiran más endurecidos que antes. Es una llamada de atención para todos los que participamos en la vida sacramental sin revisar el interior, porque lo sagrado no transforma por sí solo, requiere colaboración, requiere apertura, requiere amor sincero. Santa Teresa nos invita a examinarnos con verdad, a preguntarnos: ¿por qué hago lo que hago? ¿Comulgo porque realmente deseo a Cristo o porque no quiero que los demás vean que no paso al frente o porque creo que tengo que hacerlo? Estas preguntas no son para culpar, sino para iluminar, porque solo cuando reconocemos nuestras motivaciones podemos dejarnos transformar de verdad. También hablaba del poder del silencio como arma contra el engaño espiritual. Decía que el alma debe aprender a hacer silencio, no solo exterior, sino interior. Callar las voces del ego, del orgullo, de la apariencia, para escuchar la voz de Dios en ese silencio. El demonio pierde fuerza, porque ya no puede engañar al alma con falsas seguridades. El alma, desnuda ante Dios, se abre a la verdad. Santa Teresa no proponía una religiosidad de temor, todo lo contrario. Su vida estaba llena de amor, de ternura hacia Dios, de confianza en su misericordia. Pero justamente por ese amor, no podía callar ante los peligros que veía. Su advertencia sobre la falsa devoción no es un mensaje de condena, es una invitación urgente a la autenticidad. Nos recuerda que el demonio no puede hacer nada en un alma sincera, humilde, dispuesta a cambiar. Que no hay trampa espiritual que resista cuando el alma se rinde con honestidad ante Dios. Pero también nos dice que si vivimos la fe de manera mecánica, si comulgamos sin conversión, podemos caer sin darnos cuenta en una oscuridad silenciosa, peligrosa y difícil de detectar. Por eso, su llamado es claro: no vivas una fe de apariencias, no te conformes con cumplir, busca a Dios con verdad, ábrele tu corazón como un niño, y cuando te acerques a comulgar, hazlo como si fuera la primera vez, con amor, con temor santo, con alegría profunda, porque en ese acto sagrado el cielo se inclina para abrazarte. Y ese abrazo, cuando es recibido con autenticidad, destruye toda sombra. Muchos se acercan al momento de la comunión sin saber que están a punto de vivir uno de los actos más sagrados que existen. Recibir a Cristo en la Eucaristía no es un gesto simbólico, ni una obligación social, ni una costumbre heredada. Es un misterio de amor profundo que merece ser acogido con el alma despierta y dispuesta. Santa Teresa de Jesús, con la sabiduría que le dio una vida de unión íntima con Dios, nos dejó enseñanzas claras y sencillas sobre cómo debemos
prepararnos verdaderamente para comulgar. En primer lugar, Santa Teresa insistía en la confesión, no como una formalidad, sino como un acto de purificación interior. Para ella, la confesión no era solo una limpieza del alma, sino un signo de humildad y apertura al amor de Dios. Decía que un alma que se confiesa con sinceridad abre puertas interiores que ni siquiera sabía que estaban cerradas. El acto de reconocer las propias faltas, con dolor y deseo de conversión, prepara el corazón para que Cristo entre con libertad y plenitud. Pero no basta con la confesión ocasional. Santa Teresa enseñaba que es necesario el examen de conciencia diario, como una forma de vivir en constante vigilancia interior. Mirarse con honestidad, sin máscaras, reconociendo no solo los pecados evidentes, sino también las actitudes del corazón que enfrían el alma, la soberbia, la indiferencia, la pereza espiritual. El alma que se conoce a sí misma, decía, es más difícil de engañar por el enemigo, y solo quien se conoce puede amar a Dios con verdad. Otro punto esencial que destacaba era el recogimiento. En sus escritos hablaba de la necesidad de hacer silencio antes di comulgar, un silencio que no es solo externo, sino interno. Apagar el ruido del mundo, de las preocupaciones, de los pensamientos dispersos, para centrarse en el momento que está por vivirse. Ese silencio es como preparar una habitación para un huésped querido. Se limpia, se ordena, se adorna, y en esa calma interior, el alma puede decir al Señor, mi casa está lista, entra y quédate. Santa Teresa también hablaba de la oración previa a la comunión como una forma de encender el amor. No se trataba de repetir fórmulas sin sentido, sino de hablarle al Señor con el corazón, de decirle, incluso con palabras sencillas en ven, Señor, te espero, sé que no soy digno, pero te abro mi alma con todo lo que soy. Esa oración previa, hecha con humildad y deseo, enciende el alma como una lámpara encendida antes de la llegada del amado An. Una de las enseñanzas más conmovedoras que dejó fue esta: cuando se va a comulgar, conviene tener recogimiento y pensar a quién se va a recibir y quién es quien lo recibe. Es decir, tomar conciencia de que el que viene es Cristo mismo y que el alma que lo recibe debe hacerlo con reverencia, con amor, con temor santo. No es un acto más, es un encuentro real con el Salvador. También enseñaba que después de comulgar no se debía hablar con nadie más que con el Señor. Decía que en ese momento Cristo permanece en el alma con una presencia especial y que es una oportunidad única para orar, para escaquer, para dejar que Él actúe. No desperdicien esos minutos, insistía, son los más preciosos de la vida espiritual. Para prepararse bien, según Santa Teresa, hace falta también despertar el deseo profundo de unión con Dios, de dejar atrás lo que aleja y de acoger lo que santifica. Ese deseo, cuando es sincero, abre el alma como una flor al sol, y Dios, que no se deja ganar en generosidad, responde con abundancia. Una comunión bien vivida, con deseo ardiente, puede traer más gracia que muchos años de prácticas vacías. Por último, Santa Teresa señalaba la importancia de no recibir la comunión por costumbre. Decía que el alma que se acostumbra a lo sagrado corre el riesgo de perder el asombro. Y sin asombro, no hay amor. Sin amor, no hay fruto. Por eso, cada comunión debe vivirse como si fuera la primera y como si fuera la última, con esa intensidad, con ese respeto, con esa emoción que nace del corazón que sabe lo que está recibiendo. Prepararse para comulgar no es solo cumplir con normas externas, es una tarea del alma, es disponerse interiormente, abrirse a la acción del Espíritu, acercarse con humildad y esperanza. Santa Teresa nos enseña
que cuando lo hacemos así, la comunión se convierte en un fuego que purifica, en una luz que guía, en un amor que transforma. Y no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con verdad. Dios no espera perfección, espera sinceridad. Si el alma se presenta con un corazón sincero, aunque sea débil, Él entra, abraza, consuela y renueva. Porque donde hay amor, Dios se queda después de escuchar las advertencias de Santa Teresa de Jesús y comprender con más profundidad lo que significa realmente comulgar. Es imposible permanecer igual. Algo se mueve dentro, un llamado silencioso, pero urgente. Nos invita a revisar el corazón antes de volver a acercarnos al altar, y no desde la culpa, ni desde el miedo, sino desde el amor. Porque cuando el alma comprende la grandeza del don que recibe, ya no puede conformarse con menos. Santa Teresa nos ha mostrado que la Eucaristía es el acto de amor más íntimo que existe entre Dios y el alma. Y, al mismo tiempo, uno de los más maltratados por la rutina y la superficialidad. ¿Cómo llegamos a perder el asombro ante lo sagrado? ¿Cómo dejamos que lo más divino se vuelva costumbre? Ella nos lanza una advertencia, sí, pero también una esperanza. Podemos despertar, podemos volver al primer amor, podemos hacer de cada comunión un momento que transforme nuestra vida entera. Antes de volver a comulgar, vale la pena hacer una pausa, respirar hondo, cerrar los ojos y decirle a Dios, con sencillez quiero recibirte como nunca antes. No permitas que te reciba con el alma dormida. Despiértame, Señor, despierta mi fe. Esa pequeña oración, si se dice con verdad, puede ser el primer paso de una renovación interior profunda. Porque lo que está en juego no es menor. La comunión no es un ritual social, es un acto de amor sagrado que toca la eternidad. En cada hostia consagrada está Cristo entero, dispuesto a unirse a ti, a habitar en tu alma, a curarte desde dentro. ¿Podemos recibir algo así sin prepararnos, sin estremecernos siquiera? Santa Teresa diría que no, que eso sería cerrar la puerta al huésped más sublime que existe. Y aquí es donde tú tienes una decisión que cambia todo. Una decisión que no necesita luces ni palabras grandiosas, pero que tiene un impacto eterno. Puedes decidir vivir tu fe de forma superficial, o puedes comenzar hoy mismo una vida nueva, más profunda, más viva, más auténtica. Puedes volver a comulgar como siempre, o puedes preparar tu alma con amor, con humildad, con hambre de Dios. ¿Qué pasaría si te tomaras el tiempo para preparar tu corazón como si cada comunión fuera la más importante de tu vida? ¿Qué pasaría si hicieras un verdadero examen de conciencia? Si te confesaras con sinceridad, si hicieras silencio antes de recibir a Cristo y oración profunda después de comulgar. ¿Qué pasaría si dejaras de cumplir para comenzar a vivir? Lo que pasaría es que la Eucaristía comenzaría a transformar tu vida de verdad. No solo aliviaría tus penas, te daría fuerza para perdonar, luz para discernir, paz para seguir adelante. Porque cuando Cristo entra en un alma preparada, actúa con poder. Y ese poder es amor puro, un amor que no fuerza, pero que transforma desde adentro. Santa Teresa no escribió estas cosas desde una torre de perfección. Ella misma luchó con su alma, con sus contradicciones, con su humanidad, pero fue precisamente esa lucha sincera la que la convirtió en santa, no por ser perfecta, sino por amar con verdad. Y si ella lo logró, tú también puedes. El camino no está reservado a unos pocos, está abierto para todos los que se atreven a caminar con el alma desnuda y el corazón despierto. Por eso, no ignores esta llamada. Si algo en tu interior se removió mientras escuchabas estas palabras,
No low apple. Ese temblor del alma no es confusión, es el Espíritu Santo tocando a tu puerta y tú decides si lo dejas entrar. Comienza con pasos pequeños. Elige prepararte bien para tu próxima comunión. Acércate al sacramento de la confesión. Busca un momento de oración profunda antes de la misa. Lee el Evangelio con el deseo de entender y vivir lo que celebras. Y cuando llegue el momento de comulgar, hazlo con el alma abierta, sabiendo que estás recibiendo al mismo Jesús que se entrega por ti con amor infinito. No te imaginas el bien que puede hacer una sola comunión vivida con verdad. Puede ser el inicio de una amistad nueva con Cristo. Puede ser el consuelo que estabas esperando. Puede ser la luz que tanto pedías en medio de tus noches oscuras. Él está allí, entero en vivo, esperando por ti. ¿Y tú, cómo vas a recibirlo la próxima vez? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a darle like a este video para que llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Suscríbete al canal si quieres seguir profundizando en temas que renuevan el alma y traen luz a tu vida de fe. Y sobre todo, déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué cambiarás en tu forma de comulgar después de escuchar las advertencias de Santa Teresa? Te leo con el corazón abierto, y que el Señor te bendiga con comuniones llenas de amor, verdad y transformación.